Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente me acerco a ustedes con un nuevo video. En este caso vamos a trabajar respecto a la acentuación y la tildación, que es un tema importante para cuando tenemos que escribir, saber cuándo le tenemos que poner tilde o no a una palabra y por qué lo hacemos, ¿sí? Así que bueno, vamos directamente a meternos entonces en nuestra clase sobre acentuación y tildación. Bien, primero que nada tenemos que repasar un concepto que es el de las vocales tónicas y átonas. ¿Qué quiere decir esto de vocales tónicas? Esta palabra que en principio no sabemos por ahí qué significa, ¿no? Tiene que ver con una palabra que es el tono, ¿no? La vocal tónica es la vocal que recibe el acento, es decir, la fuerza en una palabra. Es la vocal, en definitiva, que decimos más fuerte. Todas las palabras tienen una vocal que suena más fuerte, que tiene el tono, la intensidad, ¿sí? Y a esa vocal que recibe la fuerza la llamamos entonces vocal tónica. Veamos estos tres ejemplos, ¿no? La palabra reloj tiene dos vocales, pero la que recibe el tono, la fuerza, el acento, es la O, ¿no? Decimos reloj, no decimos reloj. Lo mismo en trueno, tenemos otra vocal, la E en este caso. Ni la U ni la O son tónicas, la vocal tónica es la E. Y también en papel tenemos la E como vocal tónica, ¿sí? Entonces todas las palabras tienen una vocal tónica que es la que recibe la fuerza y va a ser importante reconocer la vocal tónica porque nos va a permitir reconocer a la sílaba tónica, es decir, la sílaba en la que se encuentra la vocal tónica, ¿ok? Esa sílaba en la que tengo a la vocal que suena más fuerte se llama sílaba tónica. Todas las palabras de más de una sílaba tienen una sílaba que es la sílaba tónica, que es la que tiene a la vocal que suena más fuerte. Fíjense entonces que según el ejemplo que estamos trabajando, en este caso, si la O era la vocal que sonaba más fuerte, la sílaba loj va a ser la sílaba tónica en la palabra reloj, la sílaba true en trueno y pel en papel, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer las sílabas tónicas y diferenciarlas entonces de las átonas. El prefijo a, que acá lo ven, significa sin. Quiere decir que las vocales átonas van a ser aquellas que no tienen el tono, el acento, ¿no? Por eso nuestra definición dice que la vocal átona es una vocal que no recibe el acento en una palabra. Es decir, que son las vocales que no decimos más fuertes, ¿no? En el caso, entonces, de las palabras anteriores, las vocales átonas serían la E en reloj, la U y la O en trueno y la A en papel. ¿Por qué? Porque no son las que suenan más fuertes. También nos permite eso reconocer la sílaba átona, es decir, la sílaba en la que no se encuentra la vocal tónica. En el caso de reloj, re va a ser una sílaba átona, no en trueno y pa en papel. Entonces, ya sabemos diferenciar vocales tónicas y átonas y por lo tanto reconocer nuestra sílaba tónica. ¿Por qué va a ser importante? Porque gracias a saber dónde se encuentre la sílaba tónica, vamos a poder distinguir y clasificar las palabras según dónde lleven el acento, es decir, clasificarlas por su acentuación. Tenemos tres tipos de palabras en la clasificación por acentuación, que son las agudas, las graves y las esdrújulas. Acá les voy a decir algo más. En realidad son cuatro los tipos de palabras por acentuación, porque además de las agudas, graves y esdrújulas, están las
sobresdrújulas, que en este video no lo voy a explicar, porque me parece que es más importante, hay muy pocas palabras sobresdrújulas y me parece súper importante que podamos trabajar con las agudas, las graves y las esdrújulas, poder reconocerlas y saber cuándo le ponemos o no tildes. Pero sepan que hay otras palabras que se llaman sobresdrújulas, que quiere decir que están con sílabas más allá de las esdrújulas. Pero vamos a trabajar con lo que nos importa, que son las agudas, las graves y las esdrújulas. Les propongo trabajar con esta palabra, la palabra colores. Si yo separo en sílabas esta palabra, me encuentro con que se separa co-lo-res. Eso es, como vimos en otro video, es porque las vocales determinan cada una de las sílabas, ¿sí? Y los sonidos que la acompañan. En este caso tenemos 3 sílabas, co-lo-res. Dependiendo del lugar donde se encuentre la sílaba tónica, es cómo voy a determinar esta palabra según su acentuación. Si la fuerza caería en la última sílaba, en este caso, res. Si la fuerza cae en la penúltima sílaba, lo, en este caso, o si la fuerza cae en la antepenúltima sílaba. Fíjense que yo empecé desde atrás hacia adelante. Fíjense, vuelvo para atrás. Última, penúltima, antepenúltima. Siempre, siempre que yo determine qué clase de palabra es por su acentuación, cómo clasifico una palabra por su acentuación, mejor dicho, voy a tener que empezar desde atrás hacia adelante. Si la fuerza cae en la última sílaba, a esas palabras se las llaman agudas. Si cae en la penúltima, grave, y si cae en la antepenúltima, esdrújula, ¿sí? En este caso yo dejé marcada la sílaba tónica con azul, porque en esta palabra la vocal que suena más fuerte es la O y por lo tanto la sílaba tónica es lo. Fíjense que yo digo colores, no digo ni colores ni colores, digo colores. Y eso nos marca que la sílaba tónica es lo y por lo tanto es una palabra grave. Fíjense que ahora vamos a ver otros ejemplos en los cuales puedo tener otras palabras que no caiga la fuerza en la grave. Vamos a pensar, por ejemplo, vamos a tomar la palabra camión. Fíjense, después vamos a ver por qué hay que ponerle tilde. Yo puedo separar acá esta palabra en dos, ¿sí? Y decir que voy a ir desde atrás hacia adelante, ¿no? Tengo mi palabra separada en sílabas, la sílaba acá y la sílaba mión. Se separa así, ¿por qué? Porque tengo acá un diptongo, ¿no? Una cerrada con una abierta. Y yo tengo que ir, dijimos, desde atrás hacia adelante, ¿bien? Entonces, fíjense, la última sílaba es mión, por ejemplo, entonces acá tendría que ser aguda. La penúltima es K, que tendría que ser grave. Y acá no hay una sílaba anterior, es decir, que nunca esta palabra va a poder ser esdrújula. Es decir, que la palabra camión, como la fuerza cae en la O, que es su vocal tónica, tiene como sílaba tónica mión y es una palabra aguda. Bien, esto es lo que aprendimos hasta acá. Ya podemos entonces clasificar nuestras palabras por la acentuación. Cualquiera de las palabras que tengamos con más de una sílaba, ¿sí? Porque los monosílabos no se clasifican así, son monosílabos. Cualquier palabra que tenga más de una sílaba la puedo clasificar en aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula, que como les dije, no lo vamos a ver ahora para terminar de aprender bien estas tres. ¿Bien? Entonces acá viene nuestra aclaración, ¿no? Atención, hay que empezar desde el final de la palabra. Siempre contar desde atrás hacia adelante, desde la última sílaba que digo
hacia adelante, ¿sí? Hacia la primera. Por eso acá empecé desde eres, lo y co luego. ¿Bien? Entonces, ahora ya sabemos clasificarlas a estas palabras en agudas, graves y esdrújulas. Pero la pregunta que viene ahora entonces es, ¿cuándo lleva tilde la palabra, no? ¿Y qué es la tilde? Bueno, la tilde es un signo, una marca gráfica, gráfica quiere decir escrita, que se coloca sobre la vocal tónica en algunas ocasiones. ¿Todas las palabras tienen tilde, Juan? No. Todas las vocales, todas las palabras, perdón, no llevan tilde. Algunas de ellas llevan tilde por diferentes razones, ¿bien? Y esa tilde es una marca gráfica que se hace con este palito que le ponemos a las vocales, ¿bien? ¿Y para qué le tenemos que poner tilde a una palabra? Bueno, le ponemos tilde para que el que lee la palabra sepa cómo se pronuncia. Fíjense, acá tenemos algunas palabras con tilde. Por ejemplo, ángel lleva tilde, mamá lleva tilde y árbol le lleva tilde. Después vamos a ver por qué esas palabras deben llevar tilde. Pero fíjense una cosa, para que ustedes vean la razón por la cual no me tengo que olvidar de poner la tilde. Fíjense que acá hay tres palabras que parecen iguales. La primera dice público. Tiene como vocal tónica la primera U. La segunda dice publico. Tiene como vocal tónica la I. Y la última dice publicó. Y tiene como vocal tónica la O. Las tres palabras son distintas, ¿no? La que tengo acá en azul es una esdrújula. Fíjense que yo, si escribo público, si la fuerza cae en la O, va a ser aguda. Si cae en bli, en la I, va a ser grave. Y si cae en la U de pu, va a ser esdrújula, ¿no? En el caso de público, el primero que tenemos acá, nuestra vocal tónica es la U y por lo tanto es una palabra esdrújula. En cambio, en el segundo caso, en bli, cae la fuerza, por lo tanto es grave, y en publicó, en la O, y por lo tanto va a ser aguda. ¿Ok? Fíjense en contexto estas palabras, para que vean la diferencia entre estas tres palabras. Fíjense la primera. La primera dice, el público prefiere las películas de Marvel. Ahí es, en este caso, público es un sustantivo, que es el nombre que recibe un grupo de personas que mira una determinada obra, en este caso una película, y en este caso le tengo que poner la tilde en la U, porque si no tendríamos que leer el público prefiere las películas de Marvel. Y eso no es así, ¿no? Nosotros queremos decir que el público. Así que esta lleva tilde en la U. Después vamos a ver cuál es la regla, ¿eh? Fíjense la diferencia con la siguiente, que dice, ahora publico mis videos en YouTube, ¿no? Digo, yo ahora publico mis videos en YouTube. Ahí tengo el verbo publicar en primera persona, porque soy yo el que publicó mis videos. Y por eso no le puedo poner ni tilde en la U ni en la O. ¿Por qué? Perdón, ni en la O ni en la U. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir ahora publico mis videos, ni ahora publicó mis videos, porque estoy diciendo una cosa distinta, ¿no? Y el último caso, fíjense, Woz publicó un nuevo contenido en su canal. Woz publicó un nuevo contenido en su canal. En este caso estoy hablando de que la acción de publicar la hizo él, Woz, ¿ok? Entonces, fíjense que simplemente el uso de la tilde me va a cambiar el sentido en cada uno de los casos. Las tres palabras muy parecidas, pero la tilde marca una diferencia y el lector, al ver esa tilde, puede leer como corresponde esa oración. ¿Bien? Ahora la pregunta es,
¿En qué casos tengo que ponerle la tilde? Porque si yo les dije que no siempre una palabra lleva tilde, va a haber casos en los que le tengo que poner la tilde y otros en los que no. Vamos a ver eso. ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos que tenemos esdrújulas graves y agudas. Las agudas, porque cae la fuerza en la última sílaba, la grave en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué caso lleva tilde cada una. En el caso de las esdrújulas es muy fácil. Si yo me doy cuenta que una palabra es esdrújula, sé que siempre llevan tilde. Así que sí le pongo tilde. Sí lleva tilde. Entonces, vamos a los casos que tienen acá. Fíjense la palabra árboles. La palabra árboles se separa árboles. Y la sílaba tónica es la A, porque yo digo árboles. Entonces, si voy de atrás para adelante, digo la última sería aguda, la penúltima grave, pero la fuerza cae en la antepenúltima. Entonces, la palabra árboles es una palabra esdrújula. Si es esdrújula y las esdrújulas siempre llevan tilde, sí le tengo que poner tilde en la A, como lo vemos en este ejemplo. Lo mismo con la palabra célula. Célula. La última es la penúltima es lu, pero la que suena más fuerte es la E de célula. Bien, por lo tanto, es esdrújula. Las esdrújulas siempre llevan tilde y hay que ponerle tilde en la E. ¿Qué pasa con las palabras graves y con las agudas? Para poder saber cuándo le pongo tilde a una grave o a una aguda, me tengo que hacer una pregunta. Me tengo que preguntar si esa palabra termina con una N, con una S o con una vocal. Si la palabra, no la sílaba, la palabra termina con N, con S o con vocal. Fíjense, vamos con las graves. Si la respuesta es que sí, que la palabra que yo estoy viendo que es grave, sí termina con una N o una vocal, no le tengo que poner tilde. Entonces, si me responde a la pregunta si termina con N, S o vocal, que sí, la palabra no lleva tilde. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la palabra tuyo. La palabra tuyo tiene como vocal más fuerte la U y por lo tanto es una palabra grave. ¿Por qué? Porque la última sílaba es yo y la penúltima es tú. Y como la que tiene la vocal tónica es tú, esa palabra es grave. ¿Pero en qué letra termina tuyo? Termina en O. ¿La ven acá? ¿A la O? Bueno, eso implica que sí termina en vocal. Por lo tanto, si es grave y sí termina en vocal, no le tengo que poner tilde. Caso parecido ocurre con todas, que termina en S. También la sílaba tónica es la grave, que es to, pero como termina en S, no le pongo tilde. Entonces, si las graves terminan en N, en S o en vocal, no llevan tilde. En cambio, si no terminan en N, en S o vocal, sí les tengo que poner la tilde. Fíjense este ejemplo. Túnel. La sílaba tónica es tú. Y como termina en L, aquí al final, que no es una N, no es una S ni una vocal, sí le pongo la tilde a la U. Y miren el caso de líder, que termina en R. La R, en este caso, me marca que le debo poner tilde a la I porque no es ni una S, ni una N, ni una vocal. ¿Ok? Entonces, repasando las graves. Si tengo una palabra grave que termina en N, en S o en vocal, no le tengo que poner tilde. En cambio, si no termina en N, S o vocal, sí le pongo tilde a la vocal tónica siempre. ¿eh? ¿Qué pasa con las agudas? Bueno, con las agudas es al revés. Si la aguda termina en N, S o vocal, es decir, si me dice que sí termina, entonces le voy a poner tilde. Sí le voy a poner tilde. ¿Ok?
Fíjense los ejemplos. Por ejemplo, la palabra talón tiene como vocal tónica la O y como termina en N, le coloco la tilde en la O. Fíjense que la fuerza cae en lon, que es la última sílaba. Es la última sílaba, termina en N, entonces lleva tilde. Lo mismo ocurre con café. Fíjense que termina en E, acá la tenemos. Esa E es la vocal tónica, es la que suena más fuerte, y por lo tanto, si es aguda y termina en E, le tengo que colocar la tilde. ¿Ok? ¿Qué pasa si una palabra aguda no termina en NS o vocal? Bueno, si no, no lleva tilde. Vamos a los ejemplos. Miren el caso de collar, que tiene la A como vocal tónica, pero termina en R. Entonces, como no termina en N, en S o vocal, no le ponemos tilde. Lo mismo ocurre con final, que termina en L y por lo tanto su vocal tónica es la A y no debe llevar tilde porque termina en L. Entonces, repasando, vimos que todas las palabras tienen una vocal tónica, es decir, una vocal que suena más fuerte, y otras vocales que se llaman átonas, que no tienen el acento. Según dónde esté ubicada la vocal tónica, esa palabra va a tener una sílaba tónica. Y según donde esté la sílaba tónica, va a ser aguda, grave o esdrújula. Si la sílaba tónica está en la última sílaba, es aguda. Si está en la penúltima, es grave. Y si está en la antepenúltima, es esdrújula. Las esdrújulas llevan tilde siempre. Las graves llevan tilde cuando no terminan en N, en S o vocal. Y si efectivamente terminan en N, en S o vocal, no les pongo tilde. Las agudas es al revés. Llevan tilde cuando terminan en NS o vocal y no llevan tilde cuando no terminan. Bueno, espero que les haya resultado claro todo esto. Les propongo que esto lo practiquen con algunas palabras que podemos elegir al azar y podemos practicar esto a ver si nos va saliendo bien. Y recuerden que es muy importante colocarle las tildes a las palabras porque le estamos facilitando a nuestro lector, al lector que quiere leer lo que nosotros estamos escribiendo, ya sea un mensaje de texto, una evaluación, una carta, un correo electrónico, algo, un mensaje que le queremos dejar a alguien, le estamos facilitando la lectura, haciendo que se le haga más fácil entender. Por eso es clave y muy importante saber colocar las tildes cuando corresponde y saber todo esto que estuvimos aprendiendo en esta clase sobre la acentuación. Espero que les haya servido y les mando un abrazo y que nos veamos pronto.